Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente. Vamos a hablar de las apariciones marianas. Tampoco es que nos vamos a alejar mucho del Apocalipsis, ya que recordemos que muchos de los mensajes que dan en las apariciones marianas están cerca de lo que se da en el Apocalipsis. En este caso vamos a hablar de 4 apariciones marianas. Esas serían la Virgen de Fátima, la Virgen de Medjugorje, la Virgen de Garabandal y la Virgen de Akita en Japón. Es muy importante, ¿verdad?, recalcar que me he estado investigando sobre este tipo de apariciones y ninguna de las apariciones tiene una prohibición por parte de la Iglesia. Los mensajes, por ejemplo, las que sí han sido aprobados los mensajes como tales, han sido la Virgen de Fátima y la Virgen de Akita en Japón. Ahora vamos a hablar de la más conocida de las 4, que será la Virgen de Fátima. Ella dio su primera aparición el 13 de mayo de 1917. Ella le reveló el mensaje a 3 pastores y les dijo el poder del Santo Rosario. Los 3 pastores eran Lucía, Jacinta y Francisco. Ella en el primer mensaje les dijo que rezaran el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. La segunda aparición se dio cuando ellos terminaron de rezar el rosario, y en la tercera ocasión Nuestra Señora les dijo: cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: Jesús mío, perdónalos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Ya en la cuarta aparición las personas empezaron a dejar dinero, por lo cual una de las pastorcitas, que en este caso fue Jacinta, le preguntó a la Madre de Dios que qué hacían con ese dinero. Ella le respondió que utilizaran ese dinero para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Lo que quedaba era para hacer una capilla que se debía construir. Un mensaje que dio el 13 de octubre de 1917 fue que no se ofenda más a Dios, nuestro Señor, que ya es muy ofendido. En el primer mensaje, ¿verdad?, la Virgen les presenta el infierno. Como dice, el infierno era un lugar de llamas, los demonios eran animales asquerosos y horribles, eran desconocidos también y eran como transparentes y de color negruzco. Podemos imaginarnos cómo es el infierno en este caso, pero pienso que lo más importante de el infierno como tal es que no exista la presencia de Dios. Tal vez ahora en la tierra, aunque nosotros tengamos nuestras dificultades, nuestro sufrimiento, sentimos la presencia de Dios y hay una leve esperanza, pero ya en el infierno no va a haber esa presencia de Dios como tal. Entonces tenemos que ser conscientes, tenemos que reaccionar ya, porque el tiempo se está cortando. Ahora vamos con la siguiente parte. El segundo secreto, ¿verdad?, que hablaba, se le pedía que teníamos que consagrar a la tierra y especialmente a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Hay que hacer énfasis en que esta consagración como tal no se dio, ya que inclusive en páginas católicas, ¿verdad?, oficiales, se habla de que se tenía que dar con ciertos requisitos de los cuales no se dieron. Entonces es lógico, ¿verdad?, que por esa razón se siguen esparciendo los males de Rusia. ¿A qué me refiero con los males de Rusia? Recordemos que San Juan Pablo II se enfrentó al comunismo en Polonia. El mismo comunismo, ¿verdad?, viene relativamente de Rusia, que es el primer país o el padre del comunismo. De ahí fue en donde se empezó a correr a ciertos países del mundo. Si la consagración de Rusia se hubiera dado como tenía que ser, es muy probable que los países latinoamericanos no estaríamos sufriendo por estas consecuencias. Pero ya que no se dio, tenemos que seguir con este sufrimiento hasta que llegue el final de los tiempos. Este último mensaje, que es como el más llamativo, ¿verdad?, para las personas, es el que habla de que un ángel quiere atacar a la tierra con una espada de fuego, pero la Virgen intercede por nosotros. El ángel dice penitencia, penitencia y penitencia. Recordemos que esta parte está en el Apocalipsis, ¿verdad? Así que quiero que ojalá que estén observando y escuchando bien los videos que he compartido, ya que es muy importante que hagamos
conexiones con este mensaje y el Apocalipsis, ¿verdad? Como lo dije en un video anterior, el Apocalipsis es algo que pasó, algo que está pasando y algo que va a pasar. Seguimos con la parte del mensaje. Dicen los niños que ellos vieron a un obispo de blanco. Ellos tuvieron el presentimiento que era el Santo Padre. También vieron a obispos, sacerdotes y religiosos subir una escambrosa montaña, en la que encima había una gran cruz. Recuerdo que hace poco, cuando el Papa hizo una oración por la situación de la pandemia, él avanzó hacia la cruz, una gran cruz que tenía ahí en el Vaticano, y mucha gente utilizó esta parte del mensaje para asustar a las personas. Recordemos que, lógicamente, si este mensaje se llega a cumplir, todos lo vamos a reconocer. No vamos a decir, unos van a decir que no, otros van a decir que no, todos lo vamos a reconocer. Es algo que es muy importante y tenemos que ser conscientes. No podemos tergiversar los mensajes. Quiero que seamos claros en esto. Dice que llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo uno tras otro los obispos, sacerdotes y religiosos, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en la mano, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando las almas de los que se aproximaban a Dios. Volvemos a lo mismo. Esta parte está literalmente muy conectada con el Apocalipsis. Recuerden lo de las jarras de cristal y lo que decía el Apocalipsis, que todas las personas que estaban actuando mal tenían que tomarse la sangre de los mártires, que significa que tendrían que cargar con las consecuencias del daño que realizaron hacia las personas que están con Dios. Ahora quiero hacer mención en la última parte, que es la parte más controversial en la parte de Fátima, ¿verdad? Muchas personas en internet, en YouTube y varias páginas católicas hacen mención de que existía un cuarto secreto de Fátima. Se dice que haya habido varios sacerdotes muy importantes, ¿verdad?, que hacen mención a esto y que la iglesia no ha permitido que hablen porque consideran que ellos dieron el mensaje correcto, ¿verdad? Yo diría, desde mi punto de vista, ¿verdad?, que quienes crean o no crean en el cuarto mensaje de la Virgen de Fátima, es suficiente con los tres mensajes. Ya todos nos dimos cuenta que la consagración a Rusia no se dio con las características que se pedían. Se pedían que todos los obispos del mundo hicieran la consagración en Rusia y no se dio como tenía que ser. Es normal que tengamos que ver estas consecuencias que se están dando. Ahora, cuando nos conectemos un poco con las otras apariciones marianas, vamos a entender un poco más a lo que me refiero. Yo personalmente, ya para culminar con la parte de la Virgen de Fátima, creo que hay otro mensaje. Y la iglesia no lo dio por temor o por algún tipo de amenaza por alguna persona. No sabría decirlo a ciencia cierta. Sería juzgar si digo que fue por algo así, pero sí sé o lo siento dentro de mí que no se dio un mensaje como tal. Y como les digo, eso lo menciono cuando nos conectemos con el mensaje de las siguientes apariciones marianas, principalmente con la última aparición mariana, que es, se los decía, una de ellas, que es la Virgen de Akita en Japón, sí está avalada por la iglesia, tanto los mensajes como la aparición mariana. Entonces, si por alguna razón me hicieran, pero es que la Virgen de Garabandal no está avalada, o la Virgen de Medjugorje tampoco, por eso estoy utilizando la última aparición mariana, la Virgen de Akita, que como les digo, más adelante voy a hablar de ella para que ustedes vean que verdaderamente los mensajes se conectan. Ahora seguimos con la siguiente aparición mariana, que es la segunda más conocida de los mensajes, que es la Virgen de Garabandal. Recordemos, ¿verdad?, que en una ocasión le preguntaron al Padre Pío que qué pensaba de esta manifestación o esta aparición mariana,
Y él dijo de esta forma: llegará a ser muy tarde cuando verdaderamente crean en la aparición de la Virgen de Garabandal. Entonces, creo yo, ¿verdad?, que es una aparición que es muy veraz, que puede ser real. Y desde mi punto de vista, yo veo los mensajes y, como les digo, está muy cercano a los mensajes que se dieron en la Virgen de Fátima. Habla igual sobre castigos, hace mención sobre rezar el rosario. Hace muchas menciones que, claro, en este momento los voy a mencionar completamente para que ustedes se den cuenta de lo que se refiere. El primer mensaje se dio el 18 de octubre de 1961. Este decía así: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo frecuentemente, pero antes tenemos que ser buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo, ya que se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Recuerdan que en la Virgen de Fátima se hablaba exactamente lo mismo: mucha penitencia, rezar, ser buenos. Y el último mensaje hablaba de una copa. Recuerden también que en el Apocalipsis habla de las copas que se están derramando con la ira de Dios. Es muy importante hacer énfasis con estos temas. El segundo mensaje fue el 18 de junio de 1965. La Virgen dijo: me da mucha pena decirlo, pero lo tengo que decir por vuestro bien. Por esta razón es el arcángel San Miguel quien anuncia su mensaje a Conchita, ¿verdad?, que es una de las que vio el mensaje. Él dijo: como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer el mensaje del 18 de octubre, os diré este último mensaje. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos, cardenales y muchos están por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas almas. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Tienen que evitar la ira del buen Dios por sobre todos, con todos sus esfuerzos. Si no pedís perdón con alma sincera, Él no los va a perdonar. Tienen que pedir con toda la sinceridad del mundo para que sean perdonados. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pediros sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más y pensar en la pasión de Jesús. Ahora este mensaje es muchísimo más claro. Creo que nosotros tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, que en este momento, si esto no fuera una manifestación, creo que nos buscaría cambiar. No hablaría de Dios, no hablaría de convertirnos. Claro, lo digo desde mi punto de vista, ¿verdad? Quiero que analicemos bien esto. Y al final voy a dar un mensaje, ¿verdad?, ya personal de todo lo que yo considero. Pero sí quiero que analicemos bien esto y nos demos cuenta que el Apocalipsis está muy de la mano con estos mensajes. Antes había señalado que el Padre Pío les había mandado una carta a las niñas de Garabandal diciéndoles que lástima que las personas no crean en ellas y que cuando lleguen a creer será demasiado tarde. Este mensaje fue enviado el 3 de marzo de 1962. Espero en Dios que, aunque no crean en esta aparición, que la iglesia todavía no ha dado como veracidad a los mensajes como tal, pero espero en Dios que, aunque la gente no crea en esto, por lo menos entiendan con el Apocalipsis que me he esforzado en demostrar y en explicar, y que no sea demasiado tarde para todos nosotros. Ahora vamos a hablar de otra manifestación que también ha tenido bastante controversia, que es la Virgen
de Medjugorje. Esas apariciones se empezaron a dar el 24 de junio de 1981. Esta última manifestación de Medjugorje dice que da un mensaje cada 25 de mes. Cabe recalcar también que en una ocasión le preguntaron a San Juan Pablo II qué pensaba de la manifestación de Medjugorje y él dijo con estas palabras: si yo no fuera papa, en este momento estaría en peregrinación en Medjugorje. Como ustedes pueden ver, son tantos mensajes que realmente no podría leerlos todos, ya que sería un video de muchísimas horas. Entonces, vamos a centrarnos en lo que principalmente quiere la Virgen. Ella lo que nos busca llamar es a la conversión profunda a través de los mensajes. La Virgen nos presenta la forma sencilla de llegar a la conversión, que son con la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la confesión y la Eucaristía. Lo cual Fray Gozo denominó como las 5 piedras que constituyen solo la puerta de iniciación a la pedagogía materna de nuestra vida de cristianos acorde al magisterio de la Iglesia. Además de eso, también la Virgen en esta manifestación, esta aparición, pide por los católicos y por los no católicos. Los católicos para que sigamos manteniéndonos en línea recta con el camino de Dios, y a los no católicos para que nosotros, como creyentes, oremos y trabajemos para la conversión de esas personas. Ahora vamos a hablar de la última aparición mariana, que la gran mayoría de personas seguro no conocen, de la cual es la Virgen de Akita en Japón. Esta aparición se dio el 12 de junio de 1973 a la hermana Agnes Sasagawa. Comenzó a recibir visiones celestiales en un convento ubicado en Akita de Japón. Ella vio seres angelicales que adoraban la Eucaristía, pero luego el 6 de julio de 1973 vio una estatua de madera de la Virgen que le hablaba, transmitiendo un mensaje. Poco después de esto, la estatua comenzó a sangrar lágrimas, que comenzaron a fluir por sus mejillas. Alrededor de 2000 personas presenciaron las lágrimas provenientes de la estatua, y el líquido se recogió y se envió al laboratorio para su análisis. Un profesor del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Akita estudió el líquido, así como un profesor especialista forense no cristiano, el Dr. Kaoru Sagisaka. Perdón porque no soy japonés y a veces se me va un poco el enredo, ¿verdad? Eso se confirmó que la sangre era de origen humano, al igual que las lágrimas. Después de una larga investigación, el obispo local aprobó esto de origen sobrenatural y digna de ser creída. El Vaticano dejó esto a criterio del obispo. El mensaje principal de Nuestra Señora a la hermana Agnes fue similar al contenido de las apariciones marianas de Fátima. Ahora vamos a ir directamente con los mensajes. El primer mensaje fue el 6 de julio de 1973, una curación milagrosa y una oración de reparación. La primera manifestación de la Virgen le dijo a Sor Agnes: hija mía, mi novicia, me has obedecido bien al abandonar todo para seguirme. ¿Te duele la dolencia de tus oídos? Tu sordera sanará, tenlo por seguro. ¿Te hace sufrir la herida en tu mano? Reza en reparación por los pecados de los hombres. Además, Nuestra Señora le enseñó a la religiosa una oración para pedir perdón por los pecados que ofenden gravemente a Dios. El segundo mensaje fue el 3 de agosto de 1973. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Deseo que las almas lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. A fin de que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial se está preparando para infligir un gran castigo a toda la humanidad. Con mi Hijo he intervenido tantas veces para apaciguar la ira del Padre. He prevenido la venida de las calamidades al ofrecerles los sufrimientos del Hijo en la cruz. Su sangre preciosa y las almas almadas que lo consuelan, formando una cohorte de almas víctimas. La oración, la penitencia y los sacrificios valientes pueden suavizar la ira del Padre. Tercer y último mensaje, 13 de octubre de 1973.
Como les dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se ha visto. Fuego caerá del cielo y acabará con una gran parte de la humanidad, tantos buenos como malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. Los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal que dejó mi hijo. Cada día reciten las oraciones del rosario. Con el rosario recen por el Papa, los obispos y sacerdotes. Además, la Virgen de Akita muestra sus preocupaciones por la división, pruebas y persecuciones que atravesará la Iglesia. La obra del diablo se infiltrará incluso en la Iglesia, de tal manera que se verán cardenales oponiéndose contra cardenales, obispos contra obispos. Sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán la oposición de sus compañeros. Iglesias y altares saqueados. La iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas de Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número de gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Además, investigando un poco más, encontré que la vidente de Akita escuchó un nuevo mensaje el 6 de octubre del 2019. Dice que alrededor de las 3:30 de la tarde, un ángel se le manifestó y le dijo: es bueno que le digas esto a todos, cúbranse de cenizas y recen el rosario penitentemente todos los días. Y usted debe convertirse en una niña y ofrecer sacrificios todos los días. Bien, y con eso terminamos los mensajes que pude haber dado, ¿verdad? Que lógicamente fue un resumen para no alargar tanto el video. Si gustan, ustedes mismos pueden buscar. Voy a buscar las páginas y los voy a dejar los enlaces en la descripción para que puedan leer la misma información que yo tengo, para que vean que si hay es veraz. Quiero que como católicos todos nos demos cuenta de lo que se está dando. La iglesia se está separando. Sacerdotes están discutiendo contra otros sacerdotes por la ideología de género, por querer incorporar el comunismo, la masonería, entre otras cosas. Vemos como católicos se tapan los oídos y cierran los ojos y dicen: yo no quiero ver esto. Dios es amor. Dios no castiga. Y no es que Dios castigue exactamente, es que nosotros tenemos nuestras consecuencias. Las consecuencias que se dan por nuestras malas acciones. ¿Cuántas veces hemos visto que la Eucaristía ya no se ve de la misma forma? Se hacen horas santas y nadie llega a las horas santas. Se hace una cadena de oración y nadie está en la cadena de oración. Pero se hace un retiro juvenil y un montón de personas ahí. Perdón la expresión, pero haciendo loco. Hemos visto en pastorales juveniles, personalmente he visto pastorales juveniles donde en vez de demostrar o mostrar el mensaje de Dios, lo que se da es un mensaje más mundano. Y llegan personas a conseguir pareja. En las mismas iglesias, sacerdotes no dan el mensaje de que existe el infierno, de que existe el pecado, de que se va a condenar a las personas. No existe un mensaje como tal, sino que se da un mensaje más de amor, más de un falso amor que no es real, una falsa misericordia. Ya lo dijo el mismo Apocalipsis, como les digo, en San Juan, hay que convertirse. Usemos la Biblia en este caso. Si hay personas que no creen en estas apariciones, en estos mensajes o revelaciones privadas, si no creen, crean en la Biblia. Dense cuenta que viene algo feo para la iglesia.
se está amenazando con una guerra. Estamos orando para que no se dé. Vemos como el comunismo entra dentro de las casas y las personas lo aceptan. Latinoamérica está sufriendo a consecuencia de estas cosas, pero no, seguimos ahí. ¿Qué preferimos? Preferimos 1000 veces ir a un lugar a disfrutar que ir a tener penitencia. ¿Cuántas personas en vez de un ayuno tienen gula? ¿Cuántas veces las personas se golpean el pecho haciéndose creyentes cristianos que no hacen cosas y al final son los mismos que reniegan de Dios? Les da pereza ir a misa. Vemos personas que tienen temor de ir a una iglesia, temor de ir a misa, a comulgar, pero no tienen temor de ir a una fiesta, de ir a un bar, de ir a un mall. Y entre esos también me incluyo, he fallado también, todos hemos fallado. Creo que deberíamos de estar trabajando, porque a veces se nos olvida que la vida no es eterna, la vida se acaba y es un suspiro. Para nosotros puede ser 30, 40 años, 60 años, 80 años, 100 años, pero para Dios es solo un pestañeo. Se los digo, de verdad, analicen, vean los días, en qué mes estamos, se está acortando el tiempo. Fue una promesa de la Virgen, acortar el tiempo para ayudarnos y aún así no lo entendemos. Se están dando guerras, se está dando una pandemia y aún así no entendemos. Y tengan cuidado porque existen anticristos, todos lo saben, existen anticristos. ¿Qué es un anticristo? Personas que reniegan o rechazan a Dios. Todos nos podemos convertir en un anticristo en algún momento. Pero existen personas como tales, anticristos reales, que están luchando para que la religión se pierda, para que la Iglesia Católica se destruya. Lógicamente no se va a poder, pero va a lastimarnos. Y tenemos que ser conscientes que va a aparecer un anticristo como tal, la cabeza de los anticristos, y que ya está visible. ¿Qué nos salvó el año de San José? Como diría Rafael Díaz y el análisis que él dio, que me gustaría que vieran el video también de los mensajes que ha dado de la Virgen de Fátima. Me gustaría que vieran los videos de él también para que analicen y se den cuenta de las cosas que están a punto de pasar. No es un juego. Se los digo de nuevo. Conviértanse. También me lo digo a mí mismo. Si no nos convertimos ahora, va a ser tarde. Recemos por el Papa Francisco también, por la Iglesia Católica, para que haya una conversión, para los sacerdotes que están luchando contra esto también puedan seguir. No se ven por vencidos. Nosotros los laicos que con nuestros errores y todo también intentemos seguir adelante, trabajando en contra de estas personas y de estos movimientos e ideologías que se nos quieren meter. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Si Dios quiere, vamos a seguir con el Apocalipsis. Cualquier otra duda u otra cosa que quisieran que subiera en el canal, nos la pueden hacer saber en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.